De vuelta en la cápsula, su hermano, su amigo, su servidor, Aarón Piñeiro. Estaremos contando con la compañía del Espíritu Santo, el apoyo de Jesús el Cristo y con la estrategia de nuestro Padre Celestial. Hoy estaremos hablando sobre el perdón, pero vayamos a la palabra sin más rodeo. Que Dios los bendiga. Llega una muchacha muy molesta a su casa y le dice al papá: papá, no aguanto a la vecina, la quiero matar, pero tengo miedo de que me descubran. ¿Tú serías capaz de ayudarme? Y el papá, muy sabio, le dice: claro que sí, hija, yo te voy a ayudar, pero con una condición. Le dice el papá: con una condición. Tienes que hacer las paces con ella. Tienes que comenzar a tratarla bien, tienes que comenzar a conversar más con ella, escucharla más, a presentarte delante de ella muy bondadoso, muy amado, hacerte casi que muy buen amigo de ella, para que cuando ella muera, nadie se dé cuenta que fuiste tú el que la mataste. Viene la hija y le dice: está bien. Y el papá le dice: bueno, tú ves este sobrecito que tengo aquí en la mano, en polvo. Bueno, todos los días le va a echar un poquitico de ese polvito a la comida de ella, para que ella vaya muriendo poco a poco. A los 30 días llega la hija. Otra vez el papá, ya no quiero que muera. La amo, pero necesito saber cómo hacer para revertir los efectos del veneno. Y el papá le dice: hija, no te preocupes, ella no va a morir. El veneno no estaba en la bolsita. El veneno estaba en tu corazón. ¿Quién vive? Ya su nombre. Ese veneno se llama falta de perdón. Ese es el veneno que nos hace daño a nosotros y nosotros creemos que le estamos haciendo daño a otras personas cuando no los perdonamos. Ese es el veneno. Pero ese veneno comienza con algo muy simple que se llama ofensa. Toda falta, nadie llega a la falta de perdón sin antes pasar por una ofensa, por haberse sentido ofendido, dañado, vejado. Nadie llega a la falta de perdón sin antes pasar por la ofensa. La Biblia nos habla bastante acerca de lo que es la falta de perdón y del perdón. Nos habla mucho. Y de repente yo casi no lo predico porque, pienso muchas veces que la gente ya sabe que tiene que perdonar. Porque lo siento como algo tan básico, como algo tan normal, pero me he encontrado con personas que tienen tiempo en el Evangelio y tienen falta de perdón. De hecho, según un estudio hecho por un predicador bastante conocido, él dice que el 80% de los cristianos tienen falta de perdón. Imagínense, una cifra bastante grande. Y yo le creo, porque yo me he encontrado con cristianos que de repente vienen y me dicen: sí, porque aquel vecino, que se metió conmigo, pero ya vas a ver, el Señor se va a vengar. Esa actitud es de falta de perdón. Usted es un cristiano que le hacen algo y dice: ya vas a ver lo que te va a pasar, porque Dios es mi vengador, Él se va a vengar, Él te va a hacer. Eso es falta de perdón. Y ahí ya está actuando mal. La diferencia entre la gente del mundo y nosotros es que nosotros debemos perdonar. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Esa es la diferencia. Si no tenemos ese ingrediente, aunque somos cristianos y somos hijos de Dios, no nos estamos comportando como hijos de Dios. No quiere decir que no seamos hijos de Dios, porque estamos en el proceso, pero no nos estamos comportando como hijos de Dios. Debemos tener esos ingredientes. ¿Cuál? El perdonar, y mientras más rápido lo entendamos, mejor va a ser para nuestras vidas. El perdonar y el amar a nuestros enemigos. Hay una enseñanza, una parábola de Jesús que habla del siervo despiadado. Eso está en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Yo voy aquí a parafrasear lo que dice esa historia. Le voy a parafrasear lo que dice. Dice: en la parábola, un rey perdona una deuda sumamente grande, básicamente una que nunca podría ser reembolsada, de uno de sus siervos. Sin embargo, más tarde, ese mismo siervo se niega a perdonar una pequeña deuda de otro hombre. El rey escucha acerca de esto y revoca el perdón que había otorgado. O sea, Dios es ese rey, representa a ese rey. Él nos perdona a nosotros la deuda que, aunque no creamos, es muy alta, no la podemos pagar. Ninguno de nosotros puede pagar el pecado que nosotros hayamos hecho, ninguno. Ni porque tenga los millones del mundo.
puede pagar ese pecado. El único que lo pagó se llama Jesucristo. Es el único que pudo pagar esa deuda. Que nosotros, Él nos perdona. Nosotros somos muy buenos, pero muy buenos para que nos perdonen. Pero no nos gusta perdonar. Nos gusta que cuando fallamos, pero yo te pedí perdón porque no me perdonas. Pero cuando alguien viene y nos pide perdón, sí, eso no está arrepentido nada. No debemos actuar así. Nosotros estamos llamados a perdonar. Dice Mateo 18, del 23 al 35. Dice Mateo 18 y 35, dice en la Reina Valera, dice así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiere decir que nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos perdona todos los pecados. Si usted mató a alguien, Dios lo perdonó. Usted hace la oración de fe y Dios le perdonó ese pecado. Ya, perdonado. Pero el día que nosotros no perdonamos a alguien, Dios no nos perdona y se nos acumulan. Entonces es importante, este tema es importante, el perdón es demasiado importante. Como les dije hace un momento, la falta de perdón es un veneno, pero comienza ¿con qué? Con la ofensa. Es por eso que hoy estamos haciendo el énfasis en lo que es el perdón. O sea, el perdón no es una opción, no es que yo tengo la opción de que si perdono o no perdono, no, eso no es una acción, no es una opción. Eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que tomarla. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. No vamos para aquí decirle, no, eso es fácil perdonar. No, no es fácil. Pero debemos luchar por eso. Primero porque nos conviene. No porque por la otra persona, nos conviene a nosotros. A los únicos que nos conviene perdonar a las personas es a nosotros. Por nuestra salud, por nuestro bien. Nos conviene perdonar. Pero vamos a ver qué significa la palabra perdón. El término perdón, según el original griego, es echar fuera o lanzar lejos. Echar fuera o lanzar lejos. Es lo que significa la palabra perdón. Dios, nuestro Padre, Él nos deja un ejemplo en Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Es algo de lo que nosotros deberíamos hacer con los pecados de las otras personas contra nuestras vidas, con las ofensas. Es lo que nosotros deberíamos hacer. Es lo que Dios nuestro Padre nos enseña aquí. Dice lo siguiente, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagínense. ¿Dónde están todos sus pecados? En el fondo del mar, olvidados. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, echar esos pecados en el fondo del mar. Pero hay cristianos que se vuelven buzos, se tiran en el mar y empiezan para el fondo del mar a buscar, para otra vez recordarle a la persona lo que le hizo. Se vuelven buzos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener misericordia. Voy a parafrasear lo que Dios nos quiere decir aquí, en estos dos versículos. Dice: yo perdono tu maldad, olvido tu pecado, sepulto tu iniquidad. Y lo maravilloso de Dios es que nos dice que Él se deleita en hacer misericordia con nosotros. Él se deleita, a Él le encanta perdonarnos. Pero para Él poder perdonarnos tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir hacia Él y pedirle perdón. Pero a Él le gusta perdonarnos, le encanta perdonarnos. Todo el proceso de la falta de perdón comienza con algo muy sencillo, como les decía, que es la ofensa. Pero de la ofensa automáticamente viene el resentimiento. Ese resentimiento se convierte en falta de perdón. Si no tratamos el resentimiento, pasa a ser falta de perdón. Luego llega la amargura, hasta que se vuelve odio. Pero no termina allí, en el odio. Sino que comenzamos a morir, o morimos. Ya cuando llegamos al odio, ya estamos muertos espiritualmente. Y al estar muertos espiritualmente, le abrimos puertas a los espíritus de enfermedad. Comienzan a venir enfermedades a nuestras vidas hasta que morimos físicamente. Está comprobado que la falta de perdón es el causante del cáncer, de la artritis, de muchas enfermedades, que no tengo todos los nombres aquí de las enfermedades, pero eso está comprobado.
que la falta de perdón trae enfermedad a nuestras vidas. Por eso hoy vamos a comenzar hablando lo que es, son 5 puntos que vamos a tratar, y hoy vamos a comenzar hablando de lo que es la ofensa. En la actualidad las ofensas son consideradas no solo por las agresiones físicas, sino también morales o psicológicas. Entonces, no es solamente una agresión, un golpe, sino también verbalmente, psicológicamente. Podemos ofender a las personas con señas, con está haciendo mueca, etcétera. Podemos ofender, ¿verdad? En este punto se lucha con el deseo de venganza. Cuando uno lo ofende, uno empieza el gusanito dentro de uno para vengarse. Pero, entonces todo comienza con una ofensa. ¿Qué es la ofensa? ¿Qué es la ofensa? La ofensa, ustedes saben lo que ustedes ponen, no sé cuántos lo han hecho, que ponen un pedacito de queso en una pega para que caiga el ratoncito. Bueno, ese pedacito de queso es una carnada. Es una carnada. ¿Para qué? Para que caiga una trampa, para que caiga el ratoncito. Bueno, ese pedacito de queso es la ofensa en nuestras vidas. Ese pedacito de queso es la ofensa en nuestras vidas. ¿Quién pone ese pedacito de queso? Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros nos ofendamos. Él quiere. Mire, es imposible que no tengamos ofensa. O sea, obligado nos van a ofender. O sea, no es que ustedes van a andar por la vida y nadie se va a meter con ustedes, nadie los va a ofender. No, es obligado que nos van a ofender. Eso dice la palabra, es imposible que no vengan tropiezos. O sea, y esos tropiezos son producto muchas veces de las ofensas que recibimos en las mismas iglesias, en la calle, etcétera. Eso hace que tropecemos, las ofensas. Entonces es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan ofensas a nuestras vidas. Es imposible. Así que no se sienta, ay, que a mí me ofenden mucho, que no es a usted nada más, es a todos nos ofenden. Pero eso es la carnada, esas personas que los ofenden a ustedes están trabajando para Satanás. Es una trampa. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere captarlo, quiere hacer que ustedes se resientan. Pero ahorita vamos a entrar al resentimiento. El resentimiento, vamos ahora al resentimiento, el segundo punto, ¿verdad? El resentimiento dice que es un enojo o enfado por algo. Es guardar la ofensa en el corazón. En Mateo capítulo 5 versículo 22, dice lo siguiente. En la Nueva Biblia Viva, esta es una versión que me gusta bastante como lo dice. Dice, pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado, y el que maldiga a una persona merece ir para las llamas del infierno. Imagínense, el que ofende a una persona. El resentimiento, una persona resentida siempre va a hablar mal de esa persona, la que lo resintió, por la que se resintió, siempre va a hablar mal. No sé cuántos han visto personas que ustedes llegan y le dicen, ay, y fulanita, y empieza, fulanito, no, ese es un bicho, ese se la pasa borracho por allá, tirano, y empiezan a hablar mal de todo el mundo. Entonces, esas son personas resentidas, ¿verdad? Pero ese resentimiento, el resentimiento es un concepto fácil para que ustedes lo tengan presente. El resentimiento es guardar la ofensa en el corazón. Guardar la ofensa en el corazón. O sea, no es que el resentimiento, no es que ustedes lo ofendieron y va a durar 3 meses para que ustedes se resientan. No, ustedes se ofenden y ya al momento de no luchar con la ofensa, automáticamente ustedes se resienten. Automáticamente. Si ustedes no ponen de su parte en luchar para que eso salga, ustedes se resienten. Y de allí a llegar a la falta de perdón es un paso. Eso es automático. Usted se comió el quesito y de una vez, si no luchó con eso, se resintió. De una vez, automático. Ya tenés 2 etapas en tu vida que debes sacar. Ningún cristiano, exactamente, impotencia. Hay gente que le da impotencia porque quiere, y tal, ¿por qué me hicieron esto? Que no me lo merezco. Mire, hermano, si a nosotros nos hacen cosas que no merecemos, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que somos bienaventurados. Pero si nos pasan cosas malas teniendo culpa, está bien que nos pase. Pues no estamos haciendo lo malo, pues. Tienen que pasarnos cosas malas, estamos haciendo lo malo. Pero si estamos haciendo lo bueno y nos pasan cosas malas, glorifiquen a Dios. Somos bienaventurados. Dios, tenemos recompensa delante de Dios.
Dice Santiago, vamos a leer Santiago capítulo 3 versículo 2. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. O sea, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces aquí nos está diciendo la misma palabra de Dios, que nadie se escapa de ofender a alguien. Nadie, sin querer decir, ay, se me salió. Y ofendemos a las personas. Entonces no nos sintamos que no, me ofendieron, yo soy el buenecito, yo no ofendo a nadie. No, porque todos, de una u otra manera, ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Si no ofendemos al vecino, ofendemos a Dios. Cuando no oramos, cuando lo ignoramos, cuando buscamos otras alternativas que no sea Dios, o sea, lo ofendemos. Entonces todos ofendemos. En esta parte del resentimiento, luchamos con la falta de paz. Cuando estamos resentidos, ya comenzamos a perder la paz de Dios. Automáticamente. Ofensa, resentimiento, perdemos la paz de Dios. Automáticamente. Por eso ahora vamos a hablar del punto 3, que es la falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón? Trae consecuencias a nivel espiritual, emocional y físico. Cuando no perdonamos, se corta toda comunicación con la verdad, o sea, con Dios. Emocionalmente te sientes mal, culpable, triste, solo, angustiado y hasta enfermo físicamente. Mateo capítulo 6, versículo 15 dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 15 dice lo siguiente: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, nos conviene perdonar. No seamos inteligentes. No perdonar es de una persona que no tiene inteligencia, porque aunque no lo crean, se está haciendo daño él mismo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice lo siguiente: y al que vosotros, esto lo está diciendo Pablo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí vamos a ver algo. Me quiero enfocar bastante en esto, porque ningún cristiano debería pasar de la falta de perdón, no debería llegar a la amargura, no debería, ni siquiera la falta de perdón, pero o sea, por lo menos están esos tres. Yo sé que hay muchos que de repente han llegado a la falta de perdón, por eso voy a hacer énfasis aquí. El enemigo pone la carnada, que es la ofensa. Automáticamente, si no luchamos con eso, viene el resentimiento. Ay, me hizo esto, me molesté, resentimiento. Ya del resentimiento a la falta de perdón hay un paso. Comenzamos donde vemos a la persona, no quiero, viene por aquí, voy y doy la vuelta, allá está, me voy por aquí, le doy la espalda, como que no lo estoy viendo, o sea, hacemos muchas cosas, exactamente, se ignora, y no es la idea, esa no es la idea. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que nosotros tengamos falta de perdón. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que le damos ventaja cuando no perdonamos. Ustedes leyeron aquí ahorita en 2 Corintios que dice, para que Satanás no gane ventaja. O sea, nosotros debemos perdonar, porque si no perdonamos, el enemigo tiene derechos a atacarnos. Y por eso vienen las enfermedades. Muchas enfermedades son enviadas por Satanás. Muchas enfermedades. Porque se abren las puertas, exactamente. Entonces no debemos darle ventaja al diablo, perdonemos. Si la otra persona no quiere perdonar, ya eso es cuestión de ellos. Pero usted tome la decisión de perdonar. Es un paso, una cosa de que más, hasta un camino del peso que uno tiene. Ok, gloria a Dios. Bueno, tenemos aquí un testimonio de la hermana que vivió eso con su papá. De verdad que es fuerte, hermano. Los que han vivido eso, sí se siente, como dice el hermano, un peso, una carga, algo que de verdad molesta, ¿verdad? Pero por nuestro bienestar debemos perdonar, no debemos llegar a la falta de perdón, no debemos llegar hasta allí, y mucho menos a la amargura. Ahora vamos a pasar al punto 4, ¿verdad? Porque tenemos que revisarnos a ver en qué nivel estamos nosotros. Amargura, sentimiento de pena, aflicción o disgusto. En este nivel se lucha, en la amargura luchamos
con lo que es el rencor y la obstinación. Una persona amargada vive obstinada, vive con rencor, todo le sabe mal. Usted le llega y, ¡ay! Sí, ya viene para acá. O sea, habla todo el tiempo así, golpeado, de mala gana. Una persona con amargura en su corazón. Yo les aconsejo que no estén cerca de ellos. Si le va a hablar de Dios, gloria a Dios, pero no se quede para que ella lo contamine. Porque una persona cuando llega al nivel de amargura, contamina a los demás, contamina el entorno. Donde llega, eso es horrible. Puede estar todo el mundo alegre, llega y se pone todo feo. Entonces, no es que yo dé esa recomendación, es que la Biblia nos dice eso. Ya lo vamos a buscar. Busquen Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. En el 14 nos da la recomendación, lo que nosotros debemos hacer. Miren lo que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El 15 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí podemos ver que la amargura ya es una raíz. O sea, que para sacarle al corazón, ya eso tiene la raíz allí. Para sacar el corazón hay que darle duro. Para sacar la raíz de este árbol que ustedes ven allí, tienen que darle duro para abajo para poder sacar esa raíz. Y si no se saca la raíz, el árbol no muere. Si cortamos por aquí encimita, al poco tiempo ese árbol vuelve a salir. Hay que sacar la raíz para poder matar ese árbol. Es increíble lo que puede hacer una persona con amargura. Todo lo que habla es feo, todo es horrible. O sea, yo he conocido y he escuchado personas que de verdad me provoca salir corriendo. Uno no sale corriendo por decencia, pero corta uno rápido la conversación. Bueno, me voy. Segundo, porque no le entran balas y tal y todo. Y usted le quiere hablar algo bonito. No, pero tal, y le busca la vuelta para decir, no, pero mire, eso no es tan malo, esto está bueno, mire, y esto. No, qué bueno va a estar eso. O sea, no se le consigue. Todo lo malo, exactamente. Tienen en su mente puro lo malo. Por eso ahora vamos a hablar lo que es el odio. El odio es un sentimiento de aversión y rechazo, muy intenso e incontrolable hacia algo o alguien. El odio es un sentimiento de aversión y rechazo muy intenso e incontrolable. No pueden, ya en ese nivel de odio ya no pueden controlar, ya eso se deja ver. Es igual, una persona, ¿cómo sabe usted, cómo conoce usted una persona que ya tiene amargura en su corazón? Por lo que sale por su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y de ahí uno sabe, esta persona tiene amargura. Que pedirle a Dios que haga el milagro. Porque eso sí es un milagro, ¿sabe? Un milagro, un milagrazo es eso. Bueno, el odio, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 10. Mateo capítulo 24, versículo 10. Yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Me gusta como lo dice aquí. Dice: muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Otra versión, el mismo versículo, pero otra versión, Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: en aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Unos versículos más abajo de este versículo 10 nos dice por qué pasará esto. Dice: el amor de muchos se enfriará. Y esto está hablando aquí de los últimos tiempos. Ese capítulo 24 de Mateo habla de los últimos tiempos, las cosas que van a pasar en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor está cerca, hermano. Está muy cerca. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A esto estamos llamados nosotros, hermano. A esto estamos llamados. Esto nos lo dejó como ejemplo Jesús. Mientras él lo golpeaban, mientras él lo maldecía, mientras él le hacían de todo, él los bendecía. Él los bendecía, él no les refutaba palabras. Él estaba allí
calladito, cumpliendo con lo que el Padre le había mandado. Ya cuando llegamos a la etapa del odio, es como les decía, comienza la muerte espiritual neta. Ya en el odio, o sea, cuando comenzamos con la ofensa, ahí todavía no está muerto el espíritu. El resentimiento empieza un poquito a morir. La falta de perdón ya está ahí medio el espíritu ahí muriendo. En la amargura ya está casi agonizando, pero en el odio ya murió el espíritu en nosotros, ya está muerto. Gracias. Entonces podemos ver que no termina con el odio, sino que el enemigo le gusta torturar. ¿Usted quiere saber cómo te tortura el enemigo? Con enfermedades de esas terminales, que está la gente tirada en la cama y la gente sufre y sufre. Pero Dios no desperdicia ninguna oportunidad, porque cuando están en esa enfermedad, Dios le está dando la oportunidad a esa gente que acepte a Cristo. Entonces lo que el diablo utiliza para atormentar a la persona, Dios lo utiliza para gloria de Él, para que no se pierda, que es lo importante. Porque lo importante no es tanto cuántos años vivamos aquí en la tierra. Lo importante es que no nos perdamos, que hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Ya cuando está en muerte espiritual, o sea, el corazón ya está endurecido y no permite ningún tipo de comunión con Dios. Ya allí sí es verdad que no hay ningún tipo de comunión con Dios. Dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. No podemos permitir que cualquier persona venga a ofendernos. ¿Cómo sé yo que usted es una persona que está madurando espiritualmente? ¿Cómo sé yo eso? Cuando usted no se ofende fácilmente. Una persona que se ofende fácilmente es un niño espiritual. Pero una persona que es capaz de soportar una ofensa y normal, tranquilo, o sea, de verdad que yo lo admiro y digo, wow, o sea, ha madurado esa persona. Allá en la otra iglesia hay un testimonio de una hermana que se llama Nancy. Ella dice que ella era muy peleona. A ella le buscaban, y aún yendo para la iglesia, y le buscaban, y ella, pam, y se entraba a golpe y tal, y aún yendo para la iglesia. Entonces, el esposo, en estos días no, ya hace un tiempito se le presentó algo parecido, que le insultaron y tal, y ella se quedó callada y le dijo, Dios te bendiga, le dijo. El esposo la miró así, ¿cómo has cambiado? Porque eso es lo que da testimonio al mundo. Eso es lo que da testimonio al mundo, de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Usted cree que cuando la veían ella peleándose por ahí, iban a creer que ella era cristiana? No. ¿Dejaba ella de ser hija de Dios? No, no dejaba de ser hijo de Dios. Nosotros no dejamos de ser hijos de Dios por eso, pero no nos estamos comportando como hijos de Dios. Exactamente. Yo soy cristiano, pero no menso. Sí, es verdad. O sea, a todos le buscan la vuelta. Hay unos que dicen, bueno, hay unos que dicen lo de la mejilla. Si te golpean en la mejilla, ponle la otra. Sí, yo le pongo la otra a él, pero morada. Eso es lo que dice. Es verdad, yo pongo la otra, pero de él, morada. ¿Me entiendes? Son cosas, le buscan siempre la vuelta. Hay unos que dicen, yo soy cristiano, pero hermanito, me tocó bajarme de la cruz. Así dice, me tocó bajarme de la cruz. Ah, te tocó bajarte de la cruz, le digo yo. Gracias a Dios no vino el Señor en ese momento, porque si no te quedas abajo de la cruz, ¿sabes? Bueno, también, esos son lenguajes cristianos, o sea, lenguajes que se manejan en el mundo cristiano, que no se deberían manejar, que no debería pasar, es la palabra correcta. Eso no debería pasar. Que me salió mi hombre viejo, el hombre viejo salió, que me bajé de la cruz, que le puse el cachete al otro morado. O sea, eso no debería pasar en nosotros. Una de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez cuando comenzamos en el evangelio, que desconocemos mucho la palabra de Dios y bueno, yo voy a ser tonto entonces, porque para el mundo perdonar es ser un tonto, para el mundo. O sea, el fuerte en el mundo es el que no perdona, es el orgulloso. Y que todo el mundo le tiene miedo, porque no saben ni siquiera hablar a veces. Entonces, para el mundo ese es un hombre fuerte. Ay, qué fuerte, qué tal, uy, Dios. Pero que golpea a las mujeres, qué tal, bueno. Pero en realidad, en el cristianismo, el fuerte es aquel que tiene la valentía de perdonar. Es aquel que aún le hayan hecho a él algo, puede ir hacia la otra persona y decirle, te pido perdón. Pero te hicieron, o sea, la gente se sorprende, hermanos. Yo le voy a decir una lección. Si usted le quiere dar una lección a alguien que se meta con usted vaya y pídale perdón.
usted va a ver que la persona lo va a mirar así como que, pero que tengo que perdonarte yo, te va a decir. Pero que tengo que perdonarte yo. No, perdóname, hermano, no te preocupes, perdóname. O sea, las personas quedan locas así como que, ¿qué es esto? Porque se sorprenden, porque no esperan que alguien a quien ellos le hicieron daño vaya y le pida perdón. Pero ¿por qué le pedimos perdón a esa persona? Porque esa persona, si no le pedimos perdón a esa persona nunca, no va a sacar esa falta de perdón de su corazón y se puede perder. Por amor a esa persona, para que no se pierda, nosotros vamos y les damos la lección de que el perdón es de valiente. El perdón es de valiente. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? ¿Cuántas veces debo perdonar? De repente todos aquí saben ya la respuesta, muchos. Hay otros que no saben la respuesta, ¿verdad? Pero esta pregunta nos la preguntamos muchas veces: ¿cuántas veces tengo que perdonar al vecino que no lo aguanto? O peor aún, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi esposo que duerme conmigo, que está conmigo todo el tiempo? ¿Cuántas veces debo perdonarlo? Tiene que haber un límite, Dios puso un límite. Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, dice lo siguiente: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La cuenta esa da 490 veces. Hay que perdonar 490 veces a la persona al día. No es que es al año, al día. No es que es al año, no, durante el año tengo que perdonar. No, diario. Si usted un día perdonó a una persona 480 veces o 489 veces y se acostó a dormir y llegó el otro día, ese día que está comenzando tiene que volverlo a perdonar 490 veces. Imagínense. Eso equivale a perdonar 20 veces cada hora a la persona. O sea, que una persona te ofenda en una hora 20 veces y usted tenga que perdonarlo 20 veces por hora. Imagínese eso. Nadie, o sea, pero ¿por qué Dios puso este límite? Porque el perdonar no es una opción. El no perdonar no es una opción. Nosotros debemos perdonar. Es obligado, es un deber. Es más, yo lo llevo más allá. Y ojalá ustedes lo vean así. Es una ley que tenemos que cumplir. Es una ley. El perdonar es una ley. Así como usted cumple las leyes, no matarás, o sea, es una ley también. Perdonar es una ley. Una ley que nos hace bien a nosotros. Perdonar nos hace bien a nosotros. Y por el bien de nosotros tenemos que perdonar. Pero ustedes no se han preguntado por qué Pedro le dice: Señor, hasta 7. Debemos perdonar hasta 7 veces nada más al día. Porque si ustedes se van unos versículos anteriores, más arriba de ese mismo capítulo, Jesús le dice: si tu hermano pecare contra ti y se arrepintiere, perdónalo. Y si 7 veces, le dice Jesús, y si 7 veces al día lo hiciera, debes perdonarlo. Entonces Pedro dijo: el límite son 7 veces. Entonces vino y le salió con esta pregunta a Jesús. Y Jesús vino y le sacó el doble blanco. Le sacó el doble blanco y lo raspó allí. Ok, los que juegan dominó saben qué es eso. Mientras más rápido entendamos esto, va a ser mejor para nosotros. Mientras más rápido entendamos que el perdonar es una ley, que no es una opción, y que es una decisión que tenemos que tomar. Miren, yo no les voy a decir a ustedes que a ustedes le hicieron algo malo y ustedes dijeron: ya lo perdono, y ya lo perdonaron y no van a sentir la molestia. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero usted debe decirlo. Usted debe, cuando lo vea y sienta esa molestia: Señor, yo decido perdonarlo. Yo decido perdonarlo. Señor, yo lo perdono. Señor, ayúdame, saca esto de mí. No lo quiero en mi vida. Yo quiero perdonarlo. Entonces, debemos tomar la decisión. Pero vamos ahora a dos cosas que son bastante importantes. Primero vamos a ver cómo saber si tenemos falta de perdón. Esto es muy importante. ¿Cómo saber si tenemos falta de perdón? Es demasiado importante. Primero, tener frecuentes pensamientos de venganza en la mente o en el corazón. Tener frecuentes pensamientos de venganza. Eso es, tenemos falta de perdón contra esa persona. El otro punto, alegrarse cuando algo malo le sucede a esa persona, a ese ofensor. Cuando le pasa algo malo a esa persona: ay, qué bueno, es que se lo merece. Y yo he escuchado cristianos, hermano, así: es que se lo merece porque es que se metió conmigo. Y, pero es que tú eres más importante aquí que todo el mundo entonces. Es que se metió conmigo.
No, no debemos alegrarnos con la desgracia de la persona. Nunca debemos alegrarnos con eso. Eso es síntoma de que tenemos falta de perdón. El otro punto, siente dolor al recordar la causa de la ofensa. Cuando recordamos lo que nos hicieron, nos molestamos, nos duele, nos ponemos bravos cuando recordamos lo que nos hicieron. Eso es falta de perdón. Desvalorizar totalmente al ofensor. O sea, comenzamos a hablar, desvalorizar es hablar mal de la persona. Viene alguien y le dice, ay, la hermana Olga, ¿sabes qué? La hermana Olga, esa es una chismosa, esa no sé qué, sí, esa se la pasa en el apartamento chismeando, y que orando, y que cristiana, o sea, desvalorizan, ponen en mal a la persona. ¿Pero por qué lo hacen? Porque tienen falta de perdón. Tener síntomas fisiológicos al recordar o ver al ofensor. O sea, nunca le cuesta mucho ir al baño a hacer su necesidad, pero cuando se acuerda de esa persona inmediatamente va para el baño. Eso es síntoma de falta de perdón. ya vengo. Dicen, ya vengo para la casa cuando lo ven. Bueno, eso es falta de perdón. Ahora vamos a ver cómo perdonar. ¿Cómo perdonar? Esto es importante. De hecho, es lo más importante porque es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo perdonar? El primer punto es una decisión. Se trata de alinearse con Dios. O sea, es una decisión que tenemos que tomar nosotros para poder estar alineados con Dios, para no estar separados de Dios, para que Él pueda perdonar nuestros pecados también. Dice Mateo, eso lo leímos empezando, Mateo capítulo 18, versículo 35, dice lo siguiente: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona a nosotros. Debemos perdonar. El otro punto, haz una lista, muy importante, haz una lista de personas y cosas que te han herido durante tu vida. Es importante anotar, bueno, la hermana Olga me hizo esto, la hermana Yerán me hizo esto, la hermana Daisy me hizo esto, tal día, tal hora, Ah, bueno, de verdad, bueno, hace la lista. Después que usted hace la lista, usted la presenta delante de Dios. Señor, yo perdono a todos estos hermanos, los perdono. Señor, ayúdame, saca esa herida de mi corazón, sana esa ofensa en mi corazón, ¿me entiendes? Lo ideal sería que uno fuera a la persona y le dijera, hermano, perdóneme. Eso sería lo ideal. Pero hay momentos donde no se puede, como lo que pasó con la hermana Olga. Ya el papá había muerto. Ya cómo hace para pedirle perdón al papá. Entonces ella lo manifiesta. Es importante manifestarlo, que salga por nuestra boca, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es necesario que eso salga. El perdón salga de nosotros hacia afuera. Bueno, el otro punto es que nos arrepintamos por albergar, o sea, guardar en nuestro corazón ese juicio, esa falta de perdón. Debemos arrepentirnos de eso. Señor, yo me arrepiento por sentir esta molestia en mi corazón en contra de la hermana Olga. Señor, sácalo. Después que usted tenga la lista, que usted haga lo que vaya, usted le dice, Señor, o sea, me arrepiento por guardar falta de perdón contra estas personas. Ayúdame en el nombre de Jesús. Y usted tiene que constantemente, y cuando vuelva a sentir rabia, otra vez, Señor, perdóname. Señor, ayúdame, yo quiero perdonar a esa persona. El otro punto es el siguiente: expresarlo, lo que ya venimos hablando, expresarlo de forma verbal. Es importante expresarlo, que salga de nosotros. Eso es importantísimo, que salga de nosotros. Eso aparece en Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. O sea, quiere decir que hay personas que por no confesar las ofensas, por no pedir perdón, por no sacar esa ofensa, hay personas que están enfermas. Aquí lo dice, orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, ¿por qué? Porque por no perdonar esa ofensa estaban enfermos. Entonces, cuando perdonamos, somos sanados. Dice después de eso, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, hay gente que utiliza nada más ese pedacito. La oración eficaz del justo puede mucho, pero lo sacan muchas veces del contexto. Aquí se refiere al perdonar, a lo que nos ofende. Amén. El otro punto es renunciar dentro de nosotros a esa ofensa, al resentimiento, a la falta de perdón, a la amargura y el odio. Nosotros debemos voluntariamente nosotros debemos renunciar a esos sentimientos que han estado dentro de nosotros. Es por eso que ahorita vamos a orar. Vamos a hacer una oración
Yo lo voy a hacer pausadamente para que ustedes lo repitan, para que haya libertad, o sea, que salga de dentro de ustedes, para que haya libertad en nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Bueno, repitan conmigo. Padre, hoy vengo a ti buscando tu perdón y ayuda para perdonar a quienes me han ofendido. Reconozco que me he resentido con las personas, pero hoy me arrepiento. No quiero la falta de perdón en mi vida, porque sé que eso me hace daño a mí. Hoy decido perdonar. Quita de mí la amargura en el nombre de Jesús y jamás permitas que el odio llegue a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, fuerte aplauso, vamos, fuerte, fuerte, fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.